Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión os presentamos el firmware del router inalámbrico Edimax Gemini RG21S, el primer router Wi-Fi Mesh del fabricante. Tal y como podéis ver, en la pestaña de estado tenemos el modelo exacto del equipo, así como el tiempo de actividad, la hora actual, la versión de hardware y también la versión de firmware que está funcionando actualmente. En la parte de IPv4 tenemos el estado de la red con este protocolo. Tal y como podéis ver, estamos obteniendo la IP de la WAN a través de IP dinámica y el servidor de DHCP del router principal nos va a proporcionar este direccionamiento que veis a continuación. Luego, otra característica muy interesante de este nuevo router es que soporta IPv6, es decir, soporta el nuevo protocolo de red, de tal manera que podremos tener tanto en nuestra red local como de cara a internet este protocolo. Obviamente es necesario que nuestro operador nos proporcione IPv6, de lo contrario no vamos a poder utilizarlo. En la pestaña de asistente de configuración podremos cambiar de modo router a modo punto de acceso, ya que este nuevo router RG21S también puede funcionar en modo AP. De esta manera conectaremos este router a nuestro router principal de nuestro operador para tener una gran red inalámbrica y sobre todo con Wi-Fi Mesh si utilizamos el resto de dispositivos de la familia. En la pestaña de internet tenemos la configuración de IPv4 y tenemos varias configuraciones posibles, como por ejemplo poner dirección IP estática, dirección IP dinámica, poner PPOE, tal y como podéis ver tendremos que introducir el usuario y la contraseña, así como el resto de configuraciones. También tendremos PPTP, L2TP e incluso podremos configurar el DSLite. Esta parte es de cara al operador, ya que normalmente los operadores utilizan DSLite para proporcionar a sus clientes la posibilidad de conectarse con redes IPv6 y con redes también IPv4. Respecto a la configuración de IPv6, por defecto lo tenemos en Link Local Only, de tal manera que podremos tener conectividad IPv6 en el segmento de la red local, pero no de cara a Internet. Las opciones que tenemos en este apartado es la posibilidad de configurar una dirección IPv6 estática, tal y como podéis ver aquí, y luego proporcionar autoconfiguración de cara a la LAN. Podremos proporcionar autoconfiguración con Slack más RDNSS, así como Slack más DHCP v6 sin estado o DHCP v6 puro, que es con estado. De cara al PPOE tendremos las mismas configuraciones que en IPv4, como usuario, contraseña, MTU, etc. Y luego tendremos la parte de IPv6 que es exactamente igual que la anterior. Respecto a la autoconfiguración, tendremos la posibilidad de que se autoconfigure automáticamente y habilitar el Slack de cara a la WAN. Asimismo, también tendremos la posibilidad de configurar el tipo de conexión IPv6 de tipo 6RD. Podremos configurarlo de manera automática o también configurarlo de manera manual. Esto ya dependería de nuestro operador de internet. En la parte de Dynamic DNS tendremos la posibilidad de activarlo o desactivar este servicio y tenemos tres proveedores: DHS, DynDNS y también ZoneEdit. Respecto al servidor OpenVPN que incorpora este router, nos va a permitir redirigir todo el tráfico a través de la propia VPN o únicamente enviar el tráfico de la VPN cuando sea necesario, cuando queramos acceder a algo de la red local doméstica que tengamos. Este menú es exactamente igual que los otros routers del fabricante de Edimax. En la parte de la LAN tendremos la posibilidad de asignar un direccionamiento IP de una subred, así como también habilitar el árbol de expansión con el protocolo 802.1d. Asimismo, podremos habilitar o deshabilitar el servidor de DHCP, poner un rango en concreto, definir el tiempo de espera, así como proporcionar DNS de manera dinámica o de manera estática. Un detalle muy importante es que este router sí incorpora Static DHCP. De esta manera siempre proporcionaremos la misma dirección IP privada a la misma dirección MAC y poder hacer el reenvío de puertos o abrir la DMZ correctamente, pero se encuentra en el menú cuadro de herramientas. En la parte de 2,4 GHz inalámbrico podremos desactivar o activar la red inalámbrica. Respecto a la pestaña de básico, podremos simplemente definir el nombre de red, el SSID y también el canal, así como seleccionar el tipo de protocolo compatible. Por defecto siempre es BGN para proporcionar el mayor rendimiento posible. Asimismo,
También tendremos la posibilidad de habilitar el Wi-Fi de invitados. De esta manera podremos alojar a todos los invitados en otra subred totalmente separada de la red principal. De esta manera proporcionamos una mayor seguridad a los usuarios de la red local. Respecto a la seguridad inalámbrica, aquí podremos elegir el SSID principal o también el de invitados para proporcionar una contraseña de acceso. Además, también nos permite habilitar el aislamiento, ya sea en los clientes o a través del propio SSID. Asimismo, nos permite configurar, por ejemplo, una clave WPA2 AES, que es lo más seguro actualmente, o también autenticarnos con un servidor Radius externo. Este router no incorpora un servidor Radius interno, como por ejemplo sí lo incorporan la familia Edimax Pro con los puntos de acceso profesionales. Respecto al WPS podremos activarlo o deshabilitarlo. Asimismo, también podremos habilitar o deshabilitar la función del PIN o únicamente habilitar el WPS a través del propio botón. Respecto a las opciones de la banda de 5 GHz tenemos exactamente las mismas funcionalidades y opciones que en la banda de 2,4 GHz, tanto a nivel de básico como a nivel de seguridad como a nivel de WPS. Además, por último, de cara a la red inalámbrica, tenemos la posibilidad de habilitar la programación. Esto significa que podremos tener la red inalámbrica habilitada en unos determinados días de la semana y también en un determinado horario, ideal para, por ejemplo, deshabilitar la red inalámbrica por las noches. En la zona de cortafuegos tendremos la posibilidad de habilitar o deshabilitar el firewall con inspección de estado de paquetes, es decir, tenemos en este router RG21S un firewall SPI. En la parte de acceso podremos habilitar el filtrado MAC que nos va a servir tanto para la red inalámbrica como también para la red cableada. Además, podremos habilitar el control parental habilitando un filtrado IP, pudiendo añadir o quitar los diferentes servicios que se les permite a esa dirección IP en concreto. Por supuesto, también tendremos la posibilidad de dar de alta un equipo de la red local en la DMZ. De esta manera estará totalmente aparte del cortafuegos, ideal por ejemplo para colocar un servidor VPN de tipo IPsec, ya que normalmente este tipo de servidores VPN dan problemas con el tema de la NAT. Y por último, tendremos la posibilidad de habilitar o deshabilitar diferentes tipos de ataques de denegación de servicio, como por ejemplo el ping de la muerte, el escaneo de los puertos o también búsqueda de puertos, así como sincronización de flujo. Además, también nos permite deshabilitar el ping de la WAN, de tal manera que si alguien nos intenta hacer un ping desde el exterior a nuestra dirección IP pública, directamente lo descartará y no contestará. En la configuración avanzada tendremos la posibilidad de habilitar en concreto el tema de la búsqueda de puertos, como por ejemplo habilitar o deshabilitar el null scan, el SYN reset, el SYN fin, etc. Además, también podremos habilitar o deshabilitar la sincronización de flujo y definir los paquetes por segundo, los paquetes por minuto o los paquetes por hora, así como la ráfaga. De esta manera configuraremos en detalle el servicio de anti-denegación de servicio de este router Edimax Gemini RG21S. En la zona de QoS podremos definir y dar de alta reglas para la calidad de servicio de este router RG21S. Tal y como podéis ver, podremos agregar una regla y definir su nombre, y si queremos que la limitación esté en la carga, es decir, en la subida de los datos o en la descarga. Podremos configurar aquí los kilobits por segundo y si queremos que sea garantizado o como máximo esa velocidad. Además, aquí pondremos la dirección IP o el intervalo de direcciones IP, el puerto o intervalo de puertos, así como la dirección IP remota, puertos remotos y también el tipo de tráfico, si queremos que sea SMTP, HTTP, POP3 o FTP. Y además también nos permite discriminar por protocolo, ya sea TCP o UDP. En la parte de avanzado tendremos la posibilidad de dar de alta diferentes tipos de rutas estáticas, ideal si vamos a colocar, por ejemplo, un servidor OpenVPN en nuestra red local, y podremos definir si dicha ruta estática está en la interfaz LAN o en la interfaz WAN y definir su métrica, es decir, la prioridad. También podremos hacer el típico reenvío de puertos a una dirección IP local, ya sea con TCP, UDP e incluso un intervalo de puertos también ambos protocolos de capa de transporte TCP y UDP simultáneamente.
Respecto al servidor virtual, también podremos dar de alta por si tenemos en nuestra red local un servidor FTP, por ejemplo. Respecto a la configuración avanzada de la red de 2,4 GHz, podremos definir el umbral de fragmento, el umbral RTS, el ancho de canal y otro tipo de configuraciones, como por ejemplo la potencia máxima a transmitir. Asimismo, en la parte de 5 GHz tendremos exactamente las mismas opciones que en la parte de 2,4, pero adaptado a la banda de 5, como por ejemplo tener los 80 MHz de ancho de canal gracias al Wi-Fi AC. Además, también tendremos la posibilidad de habilitar o deshabilitar el proxy IGMP, habilitar o deshabilitar el Universal Plug and Play para abrir puertos de manera automática y dinámica, así como habilitar o deshabilitar el NAT por hardware. Por defecto, esta opción se encuentra activada para proporcionar el mejor rendimiento posible. Por último, en la parte de cuadro de herramientas podremos definir la zona horaria, cambiar la contraseña de acceso al router de administrador, habilitar la gestión remota del router para acceder a su interfaz web de configuración desde internet, habilitar la copia de seguridad de la configuración del router, así como cargar dicha copia de seguridad si lo hemos realizado anteriormente y también restablecer los parámetros de fábrica. Asimismo, nos permite actualizar el firmware, reiniciar el propio dispositivo a través del firmware, pinchando simplemente en aplicar, ver todo el registro, es decir, todo el log de lo que está ocurriendo en el propio router. En la zona de cliente de DHCP activo tendremos el listado de los clientes de DHCP que han obtenido la dirección automáticamente y también tendremos la posibilidad de habilitar el static DHCP. De esta manera siempre proporcionaremos a la misma dirección MAC una misma dirección IP privada, ideal para hacer el reenvío de puertos y que no estemos reenviando el puerto hacia una IP que por ejemplo no exista o que lo tenga otro equipo. Y por último tendremos la parte de estadísticas. Aquí vamos a ver los paquetes recibidos y enviados de todas las interfaces de red, tanto de las dos interfaces inalámbricas como de la interfaz cableada Ethernet, así como de la WAN. Y hasta aquí hemos llegado con este repaso al firmware del router inalámbrico Edimax Gemini RG21S, el primer router inalámbrico con tecnología Wi-Fi Mesh. Y os estaréis preguntando, ¿dónde está el menú del Wi-Fi Mesh? Pues bien, no hay ningún tipo de menú del Wi-Fi Mesh porque el router es inteligente y cuando conectemos un equipo compatible con Wi-Fi Mesh de la familia Edimax Gemini, automáticamente detectará que dicho equipo es Wi-Fi Mesh y expulsará a los clientes inalámbricos para hacer roaming Wi-Fi totalmente transparente de cara a los clientes. Y hasta aquí hemos llegado con este análisis al firmware del router RG21S. En el análisis que hemos publicado en redstone.net tenéis absolutamente todos los detalles técnicos de este router y también el rendimiento real que hemos conseguido con él.